Así que vayamos con la entrevista a Damián Jakubowicz. Damián, muchísimas gracias por haber venido. Siempre un placer recibirte, siempre con mucha alegría. No, el placer es mío. Realmente es un placer venir a conversar con ustedes, así con colegas, digamos. Sí, siempre hemos tenido la suerte que los temas que hemos tocado, además de salir con naturalidad y conocimiento, han interesado muchísimo a nuestro público, porque ayuda a entender un poco el proceso de lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces las entrevistas salen con demasiado tecnicismos, y yo rescato mucho de vos es esta forma tan llana de expresar la idea para que lo puedan entender claramente. Hoy nos preocupa Venezuela. En realidad vamos a tratar de abordar toda la región, pero el tema de Venezuela indudablemente está sufriendo un impresionante hostigamiento de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esta agresividad con este país en especial? Lo primero sobre Venezuela es que es un tema sensible. Entonces, yo creo que uno no tiene que dejar de lado en el análisis lo emocional que es Venezuela a nivel de la región. Venezuela y el chavismo y Chávez en su momento nunca deja indiferente a la gente. A alguno le podrá gustar, a alguno no le podrá gustar, o sea, cualquiera está bien, pero indiferente es un gran líder de la historia, y Venezuela es como ha sido en el imaginario latinoamericano, para muchos, no para todos, como el abanderado que tomó la posta del socialismo, del nuevo socialismo, y cuando todo parecía que era caos en la era unipolar, ultra unipolar, de la era Bush en Estados Unidos, apareció Venezuela como ahí, un oasis, y uno decía, ¿cuánto va a durar esto? ¿1 año, 2 años? A este loco lo voltean. Es lo primero que uno decía cuando analizaba, y se fue ultra consolidando. Entonces es un análisis que hay que tomarlo con calma. Como estamos en Asia-Pacífico, podemos hacerlo a lo taoísta, en el sentido de fijarse un poquito dónde se anulan las oposiciones, y no hablar tampoco ni de izquierda ni de derecha, porque en América Latina, por ahí a diferencia de Europa, un día lo podemos charlar, lo que está pasando en Francia, etcétera, como que si sos de izquierda sos bueno y como que sos de derecha sos malo. Entonces, si uno va a analizar geopolíticamente pensando que los buenos están de un lado y los malos están del otro, es como medio complicado. No digo que no sea válido, digo geopolíticamente. Sí, lo que vos decís, esto de las izquierdas y las derechas, creo que hay mucha gente que tiene una formación muy clásica y que está muy encasillada en izquierdas o derechas, y hay componentes de izquierda y de derecha que se están entremezclando, y no es fácil definirlo. Si yo te digo las posiciones que tiene cercanas al catolicismo de Correa, me decís es derecha, y sin embargo cuando ves lo que hace económicamente es izquierda. Entonces eso cuesta, o te encontrás con Le Pen, que se está acercando a Putin, y Putin desafía a Estados Unidos, izquierda, derecha. A Putin, y te agregaría que Le Pen, la ultraderecha en Francia, tiene puntos muy en comunes con la ultraizquierda. Entonces es muy raro, tiene un discurso en algunas cosas, están de acuerdo y lo reconocen, está todo como fusionado. Sí, es para tomar partes de cada cosa sin que eso haga que alguien sea mejor o peor. Pero bueno, te dejo seguir con lo que me estabas diciendo de Venezuela. Entonces, geopolíticamente, Venezuela tiene una importancia por esto que estamos diciendo, porque es un poco el icono de la etiqueta que vos nombrás de la izquierda, y porque también, mal que mal, ha representado y es hoy en día el aliado principal que tienen todos los países con la etiqueta de la izquierda. Pero lo que sobre todo tiene Venezuela es el petróleo. Eso es lo más importante. No podemos hablar de Venezuela sin tener en cuenta la geopolítica del petróleo. Para que la gente tenga una idea de la cantidad de petróleo que tiene Venezuela tiene 300.000 millones,
Entonces, uno es mucho, es poco, es como difícil. A veces cuando técnicamente te Esas dicen tantos magnitudes, números, no tenés ni idea. Bueno, y no sabés dónde hay que firmar. Es como ese el reflejo, pero yo les propongo una comparación que hacerla con Brasil. Brasil me tiene preocupada. Hablaremos de Brasil y decir, bueno, Brasil es el segundo de la región que más tiene. Entonces yo le voy a decir cuánto tiene Brasil y cuánto tiene Venezuela y ese va a ser el parámetro. Dijimos que Venezuela tiene 300.000 millones, Brasil que le sigue en América, en barriles de petróleo, reservas probadas. Brasil, que es el que le sigue, tiene 15.000 millones. 300.000 millones contra 15.000 millones. ¿Contando el presal y todo? Sí, de probado estamos hablando, pero ya la diferencia es abismal. Es abismal. Sí. Pero entonces Brasil y Venezuela tiene eso que es muy importante, entonces tiene algo asegurado. Es que vos tenés un producto que sabés que todo el mundo van a querer y se vende relativamente bien por tamaño, que eso es lo importante en las transacciones. Y tiene costo de extracción muy bajo Venezuela. Eso es otro tema, tiene impuestos de... Y lo más interesante para entender geopolíticamente lo que es Venezuela para el petróleo, y esto habla per se, o sea, por sí solo, es que supongamos que Estados Unidos, ahora vamos a hablar de la condición, pero Estados Unidos necesita petróleo urgente. Entonces tiene que ir donde están sus aliados petrolíferos, decirle, muchachos, necesito tanto porque tuve este problema, entonces me voy a Medio Oriente. Listo, necesitamos en vez de 15, 50. 45 días hasta que llegan. Si el aliado es Venezuela, el barril tarda 4 días. Claro. Eso es la importancia que tiene geopolítica Venezuela. Entonces, ese también es un tema muy importante, por supuesto, que se forma parte de la prioridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí. Geopolíticamente, estratégicamente, Venezuela forma parte de sus emergencias. Eso tiene que estar claro pero este paradigma está cambiando porque Estados Unidos cada vez es más independiente a nivel de hidrocarburos. Ya igualó la producción de Arabia Saudita de barriles de petróleo, ya desplazó a Rusia de primer productor de gas del mundo. Pero entonces Venezuela forma una parte importantísima para Estados Unidos. Entonces, y ahora lo que todo el mundo se pregunta respecto de Estados Unidos, ¿por qué Obama dijo lo que dijo? ¿Cuáles son los alcances de estas resoluciones que tomaron contra Venezuela, que fueron realmente muy duras? Entonces, antes que nos metamos en esto, me gustaría, para después poder entender todo el cuadro, que me des tu opinión de por qué se cayó el precio del petróleo como se cayó. Porque por un lado, desde Rusia te dicen, aparte que esto lo produce Estados Unidos con Arabia Saudí, esto no es sustentable en el tiempo porque ya está afectando las inversiones, el fracking es caro de extraer y así no es rentable, están quebrando empresas en Estados Unidos y no lo van a poder mantener. ¿Vos cuál es tu opinión de toda esta historia? Yo creo que, como todo, no hay una verdad absoluta, ¿no? Hay como varias verdades que explican y cada uno cuenta la parte que le conviene. Y también es difícil saber cuál es el porcentaje que tiene cada una de mayoritariamente que haya sido empujando el precio del petróleo para abajo, pero podemos distinguir por lo menos 3 que son muy claras. Una, que baja la demanda porque hay una crisis, ¿sí? Hay una crisis económica que perjudica fuertemente a Europa, fuertemente a Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos está asiáticamente en su crecimiento. Alguna vez por ahí le reconocerán a Obama esto de haber agarrado un barco que se hundía, más allá de, después hablaremos. Entonces, Estados Unidos está muy bien, pero le agregamos que China disminuye además su crecimiento del 14% hace 3 años a la mitad, prácticamente. Eso merece todo un programa también, porque se dice que es ahora un crecimiento más cualitativo que cantitativo, pero eso te va sacando demanda. Y la Unión Europea, que no se levanta económicamente. Uno no puede decir que eso, sí, es una parte significativa del mercado que podría explicar la baja del petróleo. La segunda razón es el tema de la era de abundancia que se está viviendo.
Por ejemplo, para explicar a la gente, si vos vendés una marca de gaseosas, la gente consume mucho tu gaseosa, entonces tu gaseosa tiene un valor. Pero si de repente yo vendo gaseosas y vos abajo en el patio de tu casa te aparece 10 millones de gaseosas y vos después, otra más, tu gaseosa va perdiendo un precio, eso juega en la mente de los inversores, bla, 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 y también te puede producir una caída del petróleo. Y la tercera es la política, el complot, para algunos que les gusta mucho el tema del complot, que ahí sí está incluido Estados Unidos y Arabia Saudita, que es una parte también muy importante. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene las segundas reservas petrolíferas probadas, produce exactamente lo mismo que produce Estados Unidos, Rusia, China, todos, o sea, el mismo nivel, pero necesita muchísimo menos para su autonomía. Entonces, le sobra mucho. Entonces, la producción de Arabia Saudita en el mercado petrolífero es muy importante. Si la demanda viene en baja y todo el mundo tiene Coca-Colas, y yo soy Arabia Saudita y soy el que más tiene, dije la marca. No hay problema, vamos ya sabemos que se financia. Obama, Coca-Cola. Entonces, y yo tengo la mayor cantidad, de repente yo dejo de producir y dicen, bueno, esperen muchachos, Arabia Saudita deja de producir, entonces ya empieza a escasear más. Claro. Entonces esto puede permitir amortiguar o no la caída del petróleo. No es que define totalmente el precio, pero puede salvar las papas, como dicen. Entonces la pregunta es, ¿por qué Arabia Saudita no hizo así con su producción y dejó la canilla abierta, como ya lo había hecho en otra época, cuando esto había pasado y se amortiguan los gastos de los países petrolíferos? Parece que perjudica a Rusia, pero favorece a China. O sea, no es que tampoco hace una movida que perjudica a todos los países esta caída del precio del petróleo. Es cierto lo que decís. Lo que hay que ver también, y cuando hablamos de a quién perjudica, ¿sí? Es importante, pero para entender realmente el tema de Estados Unidos y Arabia Saudita, tenemos que hacer un viaje a 1945. Es muy importante hablar de un crucero que es el Quincy. Una cosita antes que te metas en este tema. ¿Y el tema financiero? La especulación financiera que se puede volcar en los mercados petroleros, ¿eso también ha influido? Sí, eso forma parte de la bolsa. El sistema financiero es uno de los lobbies más poderosos del mundo, así que donde el sistema financiero, cuando está consensuado, subieron los commodities, los bajaron. Sí, y por eso te hablaba del pacto de Quincy, porque en el pacto de Quincy, cuando Roosevelt vuelve de encontrarse con Stalin y con Churchill para repartirse el mundo, ¿sí? Antes de volverse para Estados Unidos, Roosevelt se encuentra en un barco que se llama el crucero de Quincy con el rey de Arabia Saudita. Entonces es muy fácil, si uno traduce el momento es yo necesitar vos, vos necesitar mí. Eso está clarísimo, cómo nos ponemos de acuerdo. Y Arabia Saudita le dicen, bueno, vos no te ocupás de lo que yo hago en mi país, yo no me ocupo de lo que vos tenés, vos me protegés regionalmente y yo te aseguro privilegios petrolíferos. Es totalmente una alianza estratégica de dos países que en ese momento se... Aceptar dólares como parte del pago es clave en eso. Aceptar dólares en parte de pago, por supuesto que todo el mercado financiero y el tema de los dólares ayuda mucho, pero ahí es donde la gente tiene que entender que la alianza estratégica que existe con Arabia Saudita es tan importante como la que existe con Israel. Es un aliado número uno, es en las buenas y en las malas. Pero una de las cosas que también preocupan a todos los analistas es que Arabia Saudita, y este es el gran problema de Estados Unidos con su aliado, tiene las peores calificaciones en materia de derechos humanos. Es un desastre. Decapitaciones, violaciones, vale todo, eso está cerrado, nadie se ocupa de lo que acá pasa. O sea, el poder no está controlado. Y Estados Unidos lo sabe, y cada vez que Estados Unidos va con un discurso de derechos humanos, como en el caso de Venezuela,
Lo que primero le dice la gente, ok, está bien, puede ser que nosotros tengamos algunos, pero miren lo que está pasando en Arabia Saudita. Y miran para otro lado. Entonces no me hablen de derechos humanos, Sí. háblenme de estrategia geopolítica. Lo mismo pasa con Irán. Lo mismo pasa con Irán. Y esta es una de las cosas que sorprende la decisión de Obama, es Obama, con todas las complicaciones que tenía, está negociando con Irán, está negociando con Rusia por Ucrania, está armando el tema de Cuba, que le trajo un revuelo porque ha trastabillado un poder muy importante en Estados Unidos, ¿sí? Está con todos esos temas, estaba mejor que nunca con América Latina, llegaba a la cumbre iberoamericana, donde lo esperaban todos los presidentes latinoamericanos para, por lo menos, no sé, ponerse contento, aplaudirlo, porque iba a estar también Raúl Castro, el presidente de Cuba, y de repente lanza una frase que no está dicha al azar, que sabe que se le viene la tormenta en América Latina. Entonces uno dice, ¿por qué hace eso? Y cuando uno analiza por qué hace eso, uno también, diferentes miradas, si porque el monstruo imperialista ha mostrado su verdadero rostro, porque como quiere arreglar las cosas con Cuba, va a armar otro bloqueo con Venezuela. Hay como muchas cosas que pueden marcar y que también en su principio serán ciertas. Pero también hay que hacer, creo yo, otro análisis que también es válido y tan válido como que es entender un poco que la situación de Obama. Porque uno dice, sí, es el monstruo imperialista, pero ¿por qué tiene pésimas relaciones con Israel? Netanyahu viene de ser reelegido en Israel. Sí, y fue a hacerle un desplante a Nueva York. Sí, y la respuesta de felicitaciones del gobierno estadounidense fue, estamos muy contentos, así, muy sobrio, y lamentamos el discurso divisionista que tiene el gobierno israelí a través de Netanyahu. O sea, empezamos muy mal. Entonces, ¿y ahí qué tiene que ver la actitud imperialista en ese sentido? O está negociando con Irán. Irán es el otro Cuba que tiene Medio Oriente. Esos son los ruidos en la línea con Arabia también, y con Israel. Totalmente. Arabia, su aliado estratégico, amigo mío, Irán no es. No digo que porque es salvaje, digo porque las comunicaciones tienen que ser claras. Vos no podés ser amigo de ese. Entonces, se le está moviendo muchas cosas. Acaba de perder las elecciones de mediado de mandato Obama, tiene todo el Congreso estadounidense en contra, entonces uno puede decir, algo va a tener que entregar como garantía a la derecha para decirle, escúchame, pará, todo, no. Bueno, ¿qué quiere? Bueno, Venezuela. Ok, ¿se entiende eso? No digo que ese sea el análisis, pero también puede ser. También es increíble cómo vuela el tiempo con vos. ya estamos llegando al cierre del programa y la verdad no lo puedo creer. La entrada en calor. Apenas empezamos. Pero hay un tema, vos nombraste en varias oportunidades complot políticos, alianzas estratégicas, depende cómo uno quiera llamar, ¿no? O cómo quiera verlo afuera. Lo que hay una realidad que Rusia está planificando ejercicios militares con Venezuela. ¿Esto qué podemos considerar como para cerrar, como mensaje hacia Estados Unidos? Yo creo que esto, por eso me hablan del derrocamiento de Venezuela, ¿sí? Después nada está escrito, así que esto mismo se puede estar borrando, pero yo pienso que Venezuela tiene muchas cosas a favor. No es un campeón de la democracia, ¿sí? Nadie ha ganado más y han sido, y esto es también una parte de las negociaciones. Uno imagina que el tema de la corrupción en las elecciones ha sido un problema y Estados Unidos, una de las garantías que pide es eso. Pero Venezuela en estos momentos es un aliado muy importante para Rusia y para China. Ahora es donde se ponen en juego los años de construcción de lazos. Venezuela es un aliado importantísimo para China y para Rusia, entonces uno no imagina, pero para nada, en el Consejo de Seguridad, los 5 que deciden las guerras en la ONU, que Rusia y China van a votar a favor de una intervención militar. Y si no es una intervención militar, Estados Unidos tiene que saber que si da un paso agresivo hacia Venezuela, es una provocación para Rusia y China. El gobierno de Estados Unidos dice que no tiene intenciones de derrocar al gobierno de Maduro.
Y después hay otra cosa que es muy importante y es el mensaje final. El apoyo de la región, la integración regional, no porque el Venezuela sea socialista, de lo que sea, el apoyo incondicional de los 12 cancilleres diciéndole, ojo, que nosotros esperamos que Estados Unidos y Venezuela limen sus asperezas. Imagínense eso 10 años atrás, vuelvo a decir. Es muy importante lo que ahora ofrece la región en ese sentido. Hay que felicitar que a pesar de haber países con ideologías, en teoría, distintas, se pongan de acuerdo a la hora de pensar la soberanía regional. ¿Y vos pensás que en Venezuela, si Estados Unidos arma algún tipo de levantamiento, así como en Ucrania, si te empiezan a aparecer mercenarios, si empieza a enrarecerse el clima, ¿va a intervenir Rusia? Yo lo que sí puedo decir es que si Estados Unidos tiene una acción militar encubierto lo que sea, como se sabe que el gobierno ruso apoya de alguna u otra manera a las autodefensas y a los grupos independentistas de Ucrania. Entonces, esas cosas se saben. Entonces yo creo que el precio de eso para Estados Unidos es enorme. No digo que es imposible porque es la potencia, es enorme. ¿Qué es lo que vale eso? Porque es a nivel de geopolítica de titanes, es, ok, vos haces esto, ok, bueno, entonces si yo hago esto, vos no me vas a decir nada. Entonces es un precio muy importante y hay que tomar en cuenta esto, también una reflexión para Venezuela, porque toda crisis es una oportunidad de mejorar las cosas. Uno, pensar qué tan bueno es ser monodependiente del precio de algo. Segundo, qué tan bueno es vivir de algo que le hace mal a la Tierra, que es la emisión de dióxido de carbono. Y tercero, qué tan bueno está estratégicamente estar sentado sobre algo que, si uno sigue la evolución de las transiciones energéticas, por el bien de todos, está condenado a desaparecer. O sea, tenés una mercancía que tiene un vencimiento, 10, 20, 100, pero tiene un vencimiento. Entonces, yo creo que esto le debe dar al gobierno de Venezuela la reflexión. Y después, esto es un problema más regional, el tema de polarización que están viviendo las sociedades. Venezuela es un claro ejemplo, pero no es el último. ¿Qué tan bueno está, seas de izquierda o de derecha, que invites al ciudadano a odiar a otra persona? Damián, muchísimas gracias. Ya realmente no tenemos más tiempo. Sí, no tenemos que dejar pasar tanto tiempo para venir a hacer los análisis, porque realmente resultan interesantes y que la gente pueda entender un poco más estos procesos y sacar sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Creo que tanto ustedes como a nosotros nos quedaron ganas de seguir ampliando más estos temas y lo haremos en una próxima oportunidad. Así que hace movimiento, más en movimiento que nunca, hoy con Damián Jakubowicz analizando el tema de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición.